Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver la tasa de variación media. Bueno, ¿qué es eso de la tasa de variación media? Pues un parámetro que me va a informar sobre cómo mi función varía, ¿vale? Fijaros, vamos a ver primeramente el concepto teórico. La tasa de variación media en un intervalo es la relación, el cociente entre lo que varía la variable dependiente partido de lo que varía la variable independiente. Como siempre, esa es la teoría, pero lo que me interesa es ver un ejercicio para enterarme perfecto de qué va la cosa. Fijaros, me dan una función f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 4 y me piden que calcule la tasa de variación media en el intervalo 1, 3. Pues nada, muy fácil, voy a aplicar la fórmula, la tasa de variación media en el intervalo 1, 3 de mi expresión, de mi función, será igual a f de 3 menos f de 1 partido de 3 menos 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. La tasa de variación media en un intervalo es f de 3 menos f de 1 partido de 3 menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que realizar? Pues tengo que cogeré mi función y sustituir 1 y 3 y obtener los valores que me dan de f de 1 y f de 3. Vamos a hacerlo y vamos a ver cómo terminamos. Bueno, sustituyo primero f de 1 y me quedaría 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 4. Fijaros que lo que estoy haciendo es sustituir el primer número de mi intervalo en mi función. En este caso me da 1 menos 3 más 4, que me da 2. Por lo que yo ya sé que f de 1 es igual a 2. Esperaros a la hora de sustituir. Y vamos a hacer lo mismo con 3. f de 3 sería, sustituyo en mi función, 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 4. Aquí me quedaría 9 menos 9 más 4, que me da 4. Pues muy bien, voy a la fórmula y voy a resolver la tasa de variación media en el intervalo 1, 3 para mi función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 4 es igual a f de 3, y en vez de f de 3 que pongo lo que me ha dado en f de 3, que sería 4, menos f de 1, que en este caso f de 1 me da 2, partido de 3 menos 1. Si eso lo resuelvo, me quedaría 2 partido de 2, por lo que la tasa de variación es 1. Así de fácil se calcula la tasa de variación media en un intervalo, siguiendo esta formulita, haciendo f de b menos f de a partido de b menos a. Fijaros, la tasa de variación me informa de cómo se mueve la función, ¿vale? Siempre que yo tenga una función creciente, la tasa de variación va a ser positiva. Y siempre que tenga una función decreciente, la tasa de variación va a ser negativa. Nos van a pedir varios tipos de ejercicios. El primer tipo de ejercicio es donde me dan una función, una expresión, y me dicen que calcule la tasa de variación en un intervalo. Pero también me pueden dar una gráfica y me pueden pedir a partir de la gráfica la tasa de variación. Vamos a verlo, ¿vale? Venga, vamos a verlo en otro ejercicio. Muy bien, vamos a calcular la tasa de variación media en un intervalo, pero cuando me dan una gráfica, fijaros, bueno, como siempre la gráfica regular, pero da igual, lo importante es el concepto. Me pide la tasa de variación media en el intervalo menos 2, 1, y en el intervalo 2, 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente igual. La tasa de variación es f de 1 menos f de menos 2 partido de 1 menos menos 2. Cuidadito aquí que tenemos que poner 1 menos menos 2. Y ahora voy a calcular f de 1 y f de menos 2. Antes, que lo que hacíamos cuando me da la expresión, que sustituía la expresión y obtenía el valor que me daba de f de 1 y f de menos 2.
Pero ahora en este caso no, ahora en este caso tengo que mirar en la gráfica y calcular en la gráfica. Fijaros, si me miro en f de 1, ¿vale? En f de 1, exactamente mi función ¿cuánto me da? En 1 me da mi función 3. ¿Lo veis que está aquí? Por lo que f de 1 vale 3. Cuando x vale 1, y vale menos 3, perdón, 3 no, menos 3 hacia abajo. Y cuando x vale menos 2, cuando mi función vale menos 2, aquí, x vale menos 2 y vale 3 hacia arriba. ¿Lo veis o no? Hacia arriba, hacia acá. Aquí, 3. Ahí daría. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este caso tengo que obtener f de A y f de B mirando la gráfica. ¿Vale? ¿Lo veis o no veis? Cuando x vale 1, hacia abajo. Mi función menos 3. Y cuando vale menos 2, 3. Y ahora sustituyo. Aquí tendría menos 3 menos 3 partido de 1 menos menos más 2. Por lo que aquí me quedaría menos 6 partido de 3. Que me da menos 2. Por lo que la tasa de variación media en el intervalo menos 2, 1 es menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora me piden exactamente igual en otro intervalo de mi función, que es el intervalo 2 y 3. Pues exactamente igual. La tasa de variación media en el intervalo 2, 3 es f de 3 menos f de 2 partido de 3 menos 2. Y ahora voy a hacer exactamente igual. Con cuidadito me miro la gráfica y obtengo f de 3 y f de 2. Fijaros, f de 3, ¿cuánto vale? F de 3 hacia arriba. 1, 2, 3 aquí. F de 3 es 3. Cuando x vale 3, mi función da 3. Y cuando vale 2, mi función da 1 hacia abajo. 1 no, menos 1. Menos 1 hacia acá. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Menos 1. Y ahora vuelvo a sustituir. O sea, que cuando me den una gráfica, lo único que tengo que hacer es observar la gráfica para obtener los valores que me piden. Aquí me quedaría 3 menos, ojo, 3 menos menos 1. Cuidadito con el signo. Y abajo me queda 3 menos 2. Aquí me queda 3 menos menos 1, 4 partido de 1, por lo que me da 4. Por lo que la tasa de variación en el intervalo 2, 3 es 4. Aquí os quería decir una cosa. Os dije antes que una función que es decreciente, su tasa de variación es negativa. Y una función que es creciente, su tasa de variación es positiva. Pero al contrario no, porque fijaros, en este caso la tasa de variación es positiva, pero en el intervalo 2, 3 la función sí que es decreciente. Pero en este caso la tasa de variación es negativa, pero en el intervalo menos 2, 1 la función decrece y crece, por lo que cuando la tasa de variación es positiva o negativa no influye para que sea creciente o decreciente, pero si al revés, si una función es creciente en un intervalo, entonces su tasa de variación es positiva, y si es decreciente, su tasa de variación es negativa. Bueno, pues hasta aquí las dos formas de obtener la tasa de variación. A partir de una gráfica, como la hemos visto ahora, o a partir de una fórmula. También se puede hacer a partir de una tabla, que todavía es más fácil, simplemente mirar y obtener los valores que me dan. Pero siempre utilizamos la misma fórmula. Pues hasta aquí, chicos y chicas. Nos vemos, si os parece, en el próximo vídeo. Que os vaya todo bien. Adelante. Hasta luego.